Continuamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y esto es como regar el jardín. Hay que echar agüita todos los días. Amén. Para que la planta pueda crecer. Amén. Dice el versículo 10, entendiendo de que ya todo lo que Kefas o Pedro ha hablado en cuanto a la bendición de la elección y del nuevo nacimiento que se nos ha concedido, y a la esperanza que tenemos de la herencia, y a todo lo que se nos tiene reservado, amén, por la gracia, por el amor de Dios primeramente y la gracia de nuestro Señor Yeshua Mesías. Dice él en el versículo 10, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas, por medio de los que os predicaron las buenas nuevas, el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar. Amén. Y aquí lo que Kefas va a decir es que esta bendición que hemos recibido de la salvación fue algo que se reveló desde antes, amén, a través de los Neviín, de los profetas, amén, y que ellos, una vez que la revelación vino a ellos y llegaron a comprender y a entender lo que se les estaba revelando acerca del Mesías que habría de venir, o del Rey que había de manifestarse, o el Redentor que había de manifestarse, eso despertó en ellos el deseo de querer indagar y saber más de qué persona era, quién era ese Mesías, amén, y en qué tiempo habría de venir. Y claramente que el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, esa revelación que estaba en ellos, los movió a querer saber, que es lo que ya el Saulo llama el misterio que estaba escondido, ¿verdad? Claramente también se les dijo tristemente que no era para ellos. Amén. Tal vez también para calmar un poco el deseo y el anhelo que tenían de saber todo acerca de esta revelación. También se les dijo, no es para ustedes, es para los que vengan después. Amén. Pero aún así, no por eso no quisieron ellos querer saber y conocer y entender de quién se trataba, quién sería y en qué tiempo vendría. Amén. Y claramente, ¿por qué Pedro dice eso? Porque claramente es para decirnos a nosotros que esto no es algo que realmente se hizo así de la noche a la mañana, sino que fue algo que fue revelado. Israel sabía, Israel oyó de estas promesas, pero tristemente sabemos la historia, ¿verdad? Israel se dejó llevar más por la carne y por las pasiones y deseos de la carne, y realmente no menospreció, no puso atención a lo que Elohim le estaba revelando a través de los mismos profetas, sino que en los ojos, como sus ojos tenían puesto era en las cosas terrenales, pues menospreciaron las celestiales. Amén. Pero los profetas, que eran aquellas personas que tenían esa comunión con Elohim, que realmente amaban a Israel, porque todo lo que los profetas anhelaban era que Israel escuchara. El hecho de que Elohim los escogió para darles la palabra, el mensaje, para exhortar a Israel, realmente en ellos había amor para Israel. Y anhelaban que Israel escuchara lo que Elohim les estaba revelando. Amén. Aun cuando claramente eran promesas, porque ellos mismos entendieron de que no era para el tiempo de ellos. Imagina usted que cada profeta experimentó lo mismo.
vivieron en diferentes tiempos, en diferentes épocas, pero cada profeta que recibió revelación del Mesías experimentó lo mismo. Tuvo el deseo, tuvo el anhelo de querer saber, de querer conocer, de querer entender cuál era esa revelación. Amén. Ahora, también nos dice que aún los mismos ángeles anhelan poder adentrarse, mirar qué es lo que realmente está reservado. Amén. Porque aunque se habla mucho de la salvación y de la revelación del Mesías y de la resurrección de los muertos, en realidad una cosa es oírla, otra cosa es poder verla. Amén. Ese momento en que todos los muertos se levanten, amén, por toda la tierra, para ver nuevamente la vida, ese momento es el más glorioso de esta tierra, aparte del que vivió nuestro Señor cuando fue levantado de los muertos. Amén. Entonces claramente los mismos ángeles, los mismos malajín, los seres celestiales, aún desean poder ver y comprender lo que va a suceder. Amén. Pero claramente todo eso, así como los profetas anunciaban estas cosas, también en ellos anunciaron dos cosas que Israel tal vez no tuvo en cuenta. Es que los padecimientos y las glorias que habrían de venir. ¿Qué quiere decir esto? Pedro está diciendo, Kefa está diciendo, Israel sabía de los sufrimientos del Mesías. Y cuando uno lee los profetas como Isaías y Jeremías y todo ello, allí se revela que el Mesías había de sufrir, y no solamente sufrir, sino de morir. Pero también se nos revela acerca de la resurrección de él y de la gloria que había de venir. Y aun cuando Israel o aún el pueblo judío conocía esto, cuando él se manifestó, no pudieron comprenderlo, no pudieron entenderlo, porque su mente y su corazón estaban puestos en ¿qué? En lo terrenal y no en lo celestial. Como les dijo el Mesías, ustedes buscan gloria de los hombres. Yo no busco la gloria de los hombres, yo busco la gloria de mi Padre. Amén. Y todo lo que busca la gloria del Señor, pues claramente se apartará, como vimos esta mañana, de todo lo que es temporal y terrenal. Amén. Dice que claramente todo esto lo dice Kefas o Pedro, en el sentido de que también los creyentes habrán de pasar por esos dos procesos: el proceso de los sufrimientos y el proceso de la glorificación. Así como el Mesías tuvo que padecer y sufrir para ser glorificado, dice la Escritura, dice Saulo en alguna parte, no recuerdo el momento, dice que nosotros también debemos participar de esos sufrimientos para también participar de la gloria venida. Así que no es algo que nos debe como asombrar, de que un creyente tenga que padecer o sufrir ciertas tribulaciones o aflicciones en esta vida. Es parte de nuestro proceso de compartir con el Mesías esos mismos sufrimientos. Amén. Que tristemente es el mensaje errado que está dando hoy en día, de que al pueblo se le hace creer de que Dios nos llamó no para sufrir, sino para ser bendecidos y para tener vidas bendecidas. Y sacámoslo cualquier sufrimiento, porque a eso a nadie le agrada. Amén. A nadie le gusta que le digan que va a tener que sufrir o afligirse. Pero esa es la realidad. Ese fue el camino que el Padre estableció para todos los que habrán de alcanzar la redención. Amén. Y todo el que ame la salvación va a estar dispuesto a pasar por lo que sea necesario. Amén. Y el que no esté dispuesto, pues claramente no quiere participar de aquello. Amén. Dice el versículo 13: por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Yeshua el Mesías. ¿Qué está diciendo aquí? Pues realmente que todo aquel que realmente ha creído, ha comprendido, ha entendido lo que es la bendición que ha recibido, claramente tiene que fortalecer ese entendimiento, disponerse a vivir conforme a lo que está entendiendo, porque de nada sirve que entendamos si no lo ponemos por orden.
Amén. ¿De qué nos sirve que nos digan que si vamos por este camino tenemos la bendición si al final no obedecemos y nos vamos por otra parte? Amén. Todo aquel que comprendió realmente tiene que esforzarse en poner por obra lo que entiende. No solamente que sea un conocimiento vano, sino que realmente se vea en la práctica de nuestra vida. Amén. Dice, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ser sobrio significa no estar embriagado, no beber cosas alcohólicas que puedan embriagarlo a uno, pero ¿qué tiene que ver eso con la vida de la fe? Pues que todo lo que está en el mundo, uno puede embriagarse de las cosas del mundo, de las riquezas, del materialismo, del poder, de la vanidad, de todo lo que el mundo se mueve. Si uno ve un poquito de eso, pues claramente se va a embriagar de eso. En la medida que uno toma de esa copa, claramente entonces uno también se va a embriagar de esas cosas. ¿Y qué dijimos esta mañana? Tenemos que limpiarnos de todo eso para que el mundo no nos atraiga, pero si nosotros bebemos de lo que el mundo ofrece, claramente el mundo nos va a atraer porque la carne se va a alimentar y la carne va a desear. Amén. Y el problema más grande que tenemos nosotros es que esta carne siempre va a desear. Y va a desear no lo de Dios, sino lo del mundo. Amén. Dice, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia. O sea, no te embriagues, no convivas con lo que el mundo ofrece, sino que pon tu esperanza en la redención. Porque en la medida que donde uno ponga la mirada, hacia allá camina. Y donde uno ponga la mirada, ahí pone ¿qué? El corazón. Si volteamos a mirar al mundo, lo más seguro que el corazón se va a ir para el mundo. Pero si mantenemos nuestra esperanza, como dice Saulo en Filipenses, creo que dice que si hemos resucitado de nuevo, o que si hemos resucitado con el Mesías, pongamos nuestra mirada donde está Él. Amén. Así que todo depende de dónde está el gancho que me está alando. Porque de esa manera yo no me voy a ¿qué? No me voy a soltar. Amén. Dice que será traída en la revelación de Yeshua el Mesías. ¿Cuál es la esperanza? La vida. Recuerde, lo que Dios nos ha prometido es la vida. Amén. Porque esta vida que estamos viviendo es un tiempito, es una prueba nomás de lo que es vivir. Pero la que viene, dice la Escritura, que es eterna. No tendremos temor de que vamos a morir algún día o que vamos a envejecer algún día. Amén. Sino que será una vida libre de todos temores y de todas preocupaciones que el mundo o que hoy tenemos en este mundo. Amén. Pero el que decide, dice, ¿sabe qué? Yo prefiero disfrutar, aunque sea un poquito, pero voy a disfrutarlo bien, pues eso es todo lo que va a ¿qué? Eso es todo lo que va a tener. Y va a menospreciar la oportunidad de vivir. Amén. Dice, como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que tenías cuando estabais en vuestra ignorancia. Todos nosotros, en algún grado, en alguna manera, todos vivimos una vida alocada. Y hicimos locuras, cometimos errores, hicimos lo que no debíamos hacer, nos metimos en los problemas que no debíamos habernos metido. Amén. Pero como dice la Escritura, lo pasado basta ya. Ya pasó, ya Dios nos perdonó, ya el Señor nos hizo renacer de nuevo. No seamos necios. ¿Para qué querer volver a cometer los mismos errores? O volver a la misma vida que habíamos vivido. Amén. Entonces dice que amoldándonos a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Amén. Quiero ir un momentito al libro de Efesios, capítulo 4. Que esto es, el Espíritu guió tanto a Saulo como a Kefas en esto. Amén. Libro de Efesios, capítulo 4. Versículos 17 al 19. Amén. Dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, decía Saulo a los de la congregación de Éfeso, que ya no viváis como viven los gentiles, en la futilidad de la mente, en la vanidad de la mente. Porque la vida que uno vivía antes era ¿qué? Era vana, no tenía ningún beneficio, aunque uno creía que
estaba logrando algo. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Elohim, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Déjeme decirle, cuando la Escritura dice esto, es algo que uno puede ver el sentido que tenía el Espíritu cuando dijo estas cosas, porque ¿cuántos grupos hay? Denominaciones con un pensamiento que tienen que abarcan el mundo. Amén. Pretenden vivir la vida cristiana, pero abarcando al mundo. Y es la insensatez más grande que el creyente puede hacer. Porque es verdad que estamos en el mundo, dice la Escritura, ¿verdad? Pero no somos parte del mundo. Dice, como hijos obedientes no amoldando antiguas pasiones que estaban en vuestra ignorancia, porque todo el que desconoce a Dios, alguien preguntaba, leí por ahí, no necesito un libro que me diga qué es bueno y qué es malo, decía la persona. Y él tenía razón, y tiene razón. El ser humano no necesita un libro que le diga qué es bueno y qué es malo, porque la Escritura misma nos dice que nosotros naturalmente tenemos ese conocimiento. Si no, entonces explícame cómo los indios llegaron a comprender qué era bueno y qué era malo, si no tuvieron Biblia. O cómo las antiguas civilizaciones que antes de que la Biblia existiera, sabían qué era bueno y qué era malo, qué era justo y qué era injusto. No es la Biblia la que nos enseña solamente qué es bueno y qué es malo. El ser humano en su interior tiene esa ley. Amén. Pero entonces la pregunta sería ¿por qué debo obedecer lo que dice la Biblia? Porque claramente el hombre en su razonamiento puede establecer según su cultura y su sociedad y su momento cultural qué es bueno y qué es malo. Y viene otra generación después y para ellos ciertas cosas ya no son malas y las cambian. Así que el hombre puede cambiar racionalmente y temporalmente lo que es bueno por lo que es malo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que llegará el tiempo que a lo malo le dicen ¿qué? Bueno, y a lo bueno, malo. Entonces el hombre puede razonar y puede establecer para él mismo lo que él considere que es bueno y es malo. Pero lo que el hombre no puede hacer es que nadie que pretenda acercarse a Dios puede venir a Dios pensando que puede establecer sus propias reglas. Y es ahí donde la Escritura nos revela que todo el que se acerque a Dios tiene que estar dispuesto a someterse a la voluntad de Elohim. Y es verdad, tú no necesitas que nadie te diga qué es bueno y qué es malo, porque tú puedes establecer tu misma ley en tu vida. Pero si quieres acercarte a Dios, no puedes acercarte con tu propia ley, con tu propio razonamiento, porque no vas a ser bienvenido. El Señor no te va a recibir. Si quieres acercarte a Dios, tienes que venir conforme a lo que el Padre ha establecido. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Y el mundo no va a poder entenderlo, porque dice la Escritura que no lo pueden comprender porque no tienen el espíritu de Elohim, porque la voluntad de Dios se comprende a través de el espíritu de Dios. Amén. Dice que ahora, ¿por qué es que no debemos amoldarnos a nuestra forma antigua de vivir? Dice, sino que según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, Dios es santo y lo que Él exige es que todo lo que se acerque a Él tiene que ser ¿qué? Santo, porque nadie contaminado puede acercarse a Él. Así que Él estableció esa regla. Que dice el libro de Hebreos, dice, porque sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. No importa lo que el hombre piensa, o sea, en la rebelión, en la rebeldía del hombre, del ser humano, el hombre quiere establecer cómo él quiere vivir. Y eso es libre, cada ser humano es libre de querer vivir como él quiera. Pero para el que quiera acercarse a Dios, solo hay un camino. Y es que tiene que buscar la santidad, porque sin santidad no verá a Dios. Amén. Ahora, si tú quieres vivir tu vida, esta vida terrenal como tú quieras, eres libre de hacerlo.
Nadie tiene por qué juzgar ni criticar a nadie. Amén. Pero si queremos acercarnos a Dios, entonces no es conforme a nuestras propias normas. Amén. En la escritura, en el primer pacto, aún Israel, cuando iba a la tierra prometida, antes de entrar se le establecieron normas también. Porque si querían ser pueblo de Dios, también tenían que vivir conforme ¿qué? A la voluntad de Elohim. Y Elohim les dio unas formas de santidad. Santidad en la comida, santidad en el comportamiento. Vamos a leer algunas cosas que tienen que ver con eso. Amén. Vamos a ver dónde lo tengo. Levítico 11:44. Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Y aquí esta palabra está puesta después de una lista de qué animales eran puros o qué animales eran permitidos para comer y qué animales no eran permitidos para comer, ¿verdad? Y todo eso también tenía que ver con la santidad. Hoy en día la gente dice, pero ¿qué tiene malo comer estos animales o aquel animal? Los pescados, si usted los ve, pues dice, pues todos son comestibles, ¿verdad? Según nuestro propio razonamiento. Pero lo que no comprendemos es que Dios lo hizo porque esa es su voluntad. Amén. El hombre no puede razonar ¿por qué no puedo comer camarón? ¿O por qué no puedo comer el bagre? ¿O por qué no puedo comer tal otro animal? No se trata de razonar. Se trata de que cada quien, si usted viene a esta nación a vivir, usted no puede venir pensando en vivir en su propia ley. ¿Qué tiene que hacer? Cada nación tiene sus propias leyes. Y el que quiere venir o el que quiera ir a otra nación tiene que someterse a esas leyes. Es simple. Lo mismo hace Dios. ¿Quieres ser mi pueblo? Estas son mis reglas. No se puede debatir con Dios de que por qué no puedo comer esto, por qué no puedo comer aquello, o por qué no puedo hacer esto o hacer aquello. Amén. El problema de los hombres es que siempre queremos cuestionar todo lo que Dios establece, pero ¿quién es el que cuestiona a Dios? El que es rebelde a Dios, el que no quiere someterse a Dios. El que quiere someterse a Dios no cuestiona, no se revela a Dios, porque entiende de que Él es el que establece las normas y hay que cumplirlas como Él las establece y las hace. Amén. Ahí mismo en Levítico 19:2. Dice, el 2 dice, 19:2 de Levítico, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sé santos porque yo soy el Eterno, vuestro Elohim, soy santo. Cada uno temerá a su madre, a su padre y guardaréis mis días de reposo. Y aquí la santidad tiene que ver con todo lo relacionado en nuestra vida. Los padres, la familia, las relaciones sexuales y todo lo que tiene que ver con lo que Dios quiere y lo que Dios no le agrada. Amén. Hoy en día los primos se enamoran y dicen, ¿pero qué tiene de malo? Si nos amamos, son primos. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No te interesa Dios? Hazlo. Eres libre de casarte con tu prima, con tu hermana, con tu quieras. Pero si quieres acercarte a Dios, no puedes hacerlo. Porque es lo que Dios ha establecido, dase. Amén. Luego tenemos Levítico 20, aquí mismo estamos, versículo 7. Dice, santificados sed santos porque yo soy el Eterno vuestro Elohim. Versículo 6, si lo leemos antes, dice, la persona que acuda a los que evocan espíritus de muertos y adivinos para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré del medio de su pueblo. El que ofrecía a sus hijos a Moló. Todo lo que tiene que ver con estas cosas ocultas y místicas están prohibidas. Tristemente hoy en día muchos que dicen ser cristianos
acuden a los brujos, a los hechiceros, a los que leen la taza de café, a los que leen el tabaco, a los que hacen esto, a los que leen las cartas y todas estas cosas, a los que leen las manos, y decimos ser cristianos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque o somos rebeldes o no sabemos nada de la voluntad de Dios. Y yo creo que mucha gente lo hace más por ignorancia que por rebelión. Amén. Pero tristemente la ignorancia también es culpabilidad nuestra, porque el conocimiento y el entendimiento está disponible para aquel que lo busque y que lo quiera. Mucha gente va a perderse de la bendición que Dios nos ha ofrecido por ignorancia, porque le creyeron a los hombres y no quisieron buscar el conocimiento de la voluntad de Elohim. Amén. Cuando está al alcance, hoy en día más que nunca está al alcance de todos. No solamente están escritos en papel, en el internet, usted, en cualquier parte usted consigue una escritura. Amén. Pero no queremos leer, no queremos conocer. Amén. Y aún los mismos cristianos, hay muchos cristianos que pasan su vida yendo a una congregación cristiana solamente a escuchar el mensaje dominical. Y nunca se dispusieron a leer la Biblia, porque creyeron que eso era todo lo que Dios quería. Y no se sabe que es ahí donde está el peligro de ser manipulados y de ser engañados. Porque todo aquel que quiere manipular y engañar, lo que quiere es que el pueblo sea ignorante, desconozca las cosas. Amén. Entonces nuestro deber es estudiar, conocer, clamar a Dios, pedirle a Dios para que nos dé revelación y entendimiento. Amén. Dice el versículo 16 de primera de Pedro, volvamos a Pedro por favor, o a Kefas. Dice, porque está escrito, sé santos porque yo soy santos. Eso está establecido, la santidad es requerida, la santidad no es negociable. Ahora, la santidad tiene que ver con consagrarse, así como un deportista, así como una persona está dispuesta a abandonar todo aquello que le puede perjudicar para que él alcance lo que él quiere. ¿Cuánto más nosotros, si la gente está dispuesta a abandonar cosas terrenales y placeres temporales por alcanzar metas en esta tierra, copas y triunfos y dinero que es perecedero? ¿Cuánto más nosotros que se nos ofrece algo que es imperecedero y que es perdurable, que es para toda la vida? Amén. Díganme ustedes si cuando Dios mira a esta tierra y ve a hombres que por disposición de querer alcanzar lo que anhelan, son capaces de negarse el atleta no bebe, no se emborracha, no hace muchas cosas, tiene una dieta rígida, porque quiere alcanzar su meta, quiere ser famoso, quiere alcanzar la gloria, quiere alcanzar una buena posición en el deporte. Si ellos están dispuestos a hacer eso por cosas terrenales, ¿cuánto más nosotros, que nos ofrece lo perdurable, lo eterno? Amén. ¿Seremos insensatos o no seremos insensatos si nos comportáramos de otra manera? Amén. Dice el 17, y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, si realmente clamamos lo que Jesús enseñó a los discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces debemos entender que también debemos caminar con temor, a no perder aquello que se nos da. No temor de que el Padre no nos cumpla, sino temor de que nosotros fallemos, temor de que nosotros resbalemos, porque si nos descuidamos claramente, habremos perdido esta salvación. Y dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Kefas le escribió a los esparcidos, ¿verdad? La palabra esparcido significa a los extranjeros. ¿Por qué el cristiano es extranjero? Porque nuestra residencia, nuestra morada, nuestra ciudad no está aquí. Ni siquiera Jerusalén es la meta. Porque esa Jerusalén que hoy vemos, y aun cuando venga el Mesías en el milenio, esa Jerusalén dejará de ser.
Porque la Escritura dice que Dios tiene una preparada, ¿qué? En los cielos. ¿Y a dónde va a estar a Jerusalén? Pues en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Así que nuestra mirada no está mirando ni siquiera. Hay personas que ponen su mirada en esta Jerusalén. ¿Amén? Y es bueno. Pero hay que recordar que hay una ciudad mucho mejor. Una que es eterna. Una que no es contaminable. Una que es, ¿qué? Perdurable. Amén. Dice que, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata y el oro. Es triste, pero cuando uno llega a entender, a comprender todas estas cosas, uno se da cuenta que todo lo que uno aprendió de la vida y todo lo que uno concibió de la vida y de esta vida, lo aprendió de nuestros mismos padres. Porque ellos nos inculcaron lo que ellos creyeron que entendían y conocían. Pero dice que lo que nos inculcaron fue ¿qué? Un padre que no conoce a Dios, que no conoce la voluntad de Dios, todo lo que le enseña a su hijo va a ser ¿qué? Va a ser vano. Porque usted lo podemos enseñar a que sean grandes profesionales, a que se esfuercen, a que estudien, a que trabajen, a que se esfuercen para ser deportistas o lo que quieran. Pero todo eso es ¿qué? Vano. Porque al final todo eso se va a quedar acá. Amén. Ahora, claramente que todo eso es vano si no hay valores. Si la persona que está esforzándose por estudiar o por tener una buena profesión, no tiene la mirada puesta en el cielo, no tiene la mirada puesta en Dios. Amén. Porque ¿de qué sirve que sea el científico más grande si no va a resucitar? Si no va a alcanzar la vida. ¿En qué quedó toda la gloria? Usted ve los grandes nombres de los grandes científicos. ¿Pero de qué sirvió todo eso? O las riquezas que amontonaron grandes hombres. ¿De qué sirvió todo eso si es todo lo que van a tener? Amén. Entonces, el creyente realmente tiene que entender qué es lo que realmente vale la pena. ¿Puede un creyente ser profesional o ser lo que Dios le permita hacer? Sí, pero siempre y cuando tenga bien claro hacia dónde camina, qué es lo que realmente busca y qué es lo que realmente debe buscar. Amén. Porque si no, entonces cualquier esfuerzo o cualquier gloria en esta tierra va a ser vana y va a ser terrenal. Amén. Dice, sino con la sangre preciosa que fuimos rescatados, dice, con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin defecto. Tristemente la experiencia de la vida a muchos les ha tocado experimentar ser rescatados con plata, ¿verdad? Gente que ha sido secuestrada y tristemente el mismo dinero han tenido que ponerlo para poder rescatarse, pero es un rescate que temporal, porque anyway no es para toda la vida, mientras el rescate que Dios nos ofrece no es un rescate temporal, sino es un rescate eterno. Amén. Recuerden lo que vimos esta mañana. Uno de los problemas por los cuales el ser humano tiende a quitar la mirada de arriba es porque tenemos deseos guardados aquí todavía. Es triste, pero muchas personas podemos caminar bien por un tiempo, pero si hay un deseo que usted tiene terrenal, del cual usted no se desprende y no quiere desprenderse, ese deseo tarde que nunca lo va a llevar por donde usted no quiere ir. Amén. ¿Cuántas personas porque anhelaban las riquezas, caminaron bien, hasta que las riquezas, como mantuvieron todo ese deseo todo el tiempo, un día las riquezas lo jalaron para allá? ¿O cuántas personas porque les gustó un hombre o una mujer y siempre desearon estar con esa persona y caminaron bien, pero como no se desprendieron de ese deseo, tarde que temprano allá vamos a ir? Y así cualquier cosa, mi hermano, cualquier cosa que cualquier deseo que uno mantenga en esta vida,
Si no nos desprendemos de ello a tiempo, mañana puede ser nuestro tropiezo. Amén. Es lo que hablamos esta mañana acerca del imán y el oro, ¿verdad? La única manera que el oro no sea atraído por el imán es que no tenga nada que lo pueda atraer. Mientras nosotros dejemos cosas en nuestro corazón, deseos carnales o pasionales o sentimentales, eso mañana será nuestro tropiezo. Amén. Israel, fíjese usted, cuando Israel salió de Egipto y llegó al desierto, ya era libre. Recibieron el maná del cielo, tenían agua de la roca. ¿Qué les preocupaba? Solo tenían que esperar el tiempo para entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Pero ¿qué pasó en ese tiempito que estuvieron ahí en el desierto, mientras esperaban? Murmuraron, envidiaron, celaron, se criticaron. Amén. Y al final todo eso que hizo, llegaron hasta a la incredulidad, idolatría cometieron, en un tiempito, porque el tiempo que pasó todo eso fue 2 años, los 40 años fue castigo. Pero todo el mal que sucedió en Israel pasó en un proceso de 2 años más o menos. Y en esos 2 años se desarrollaron todas las pasiones de la carne y echaron todo a perder. Ya estando libres, ya estando a punto de entrar a la tierra prometida. Así nos pasa a nosotros, mi hermano. Si nosotros, que hemos sido libertados, que hemos sido llamados, que hemos sido rescatados, no nos limpiamos de estas cosas rápido, así también, como dice la Escritura, no sea que terminemos comiéndonos unos a otros. Amén. Porque cuántos, por la fama, por la vanagloria, por el poder, por el amor a las riquezas, han apostatado de la fe. Muchos. Amén. Dice, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, hablando de Jesús el Mesías, de su sangre. Y esto también nos recuerda lo que pasó con Israel cuando antes de salir de Egipto tuvieron que sacrificar el cordero para marcar las puertas de los dinteles de la puerta, ¿verdad? Con sangre, para que el destructor no entrara a sus casas. Amén. Y como la sangre de ese cordero tenía que ser un cordero sin defecto y sin mancha. Pues así mismo también eso apunta a que nuestro rescate también fue de la misma manera, no con un animal, sino con la sangre de Yeshua el Mesías. Y dice que este fue escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. O sea, antes de que el mundo existiera, ya el Mesías había sido escogido para ser el Redentor y Salvador de esta creación. Y aún más, dice la Escritura que todos los que habrán de alcanzar la salvación también fueron escogidos antes de la fundación del mundo en Él. Así que todos los que habrán de alcanzarla ya Dios los conoce. Amén. Esperemos en el Señor que nosotros estemos contados ahí también. Amén. Y que ninguno de nosotros se aparte de eso. Amén. Dice, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de Él sois fieles a Elohim. O sea, por el Espíritu que hemos recibido de Él, permanecemos fieles a Elohim, a Dios, quien los resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Elohim. Y aquí Kefas concuerda también con Saulo y en la Escritura cuando habla de que la resurrección de Jesús el Mesías no se dio porque Él fuera Dios. Jesús el Mesías fue resucitado por el poder del Padre. Fue el Padre el que lo resucitó. Fue el Padre el que lo glorificó. Por cuanto Él, ¿qué? Hizo la obra que el Padre le encomendó. Por cuanto se guardó sin mancha y sin pecado. Y fiel al Padre. Claramente por eso el Padre. Y esa es la misma esperanza que tenemos nosotros. Que si nos guardamos como Él, que si permanecemos fieles como Él, también recibiremos la misma gloria. Amén. En cuanto a la resurrección. Amén. Dice, el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. O sea que el purificar nuestra alma tiene que ver con que cada día yo procure obedecer más. En la medida que yo me limpio más, más puedo obedecer. En la medida que yo me retenga más, más difícil me es obedecer. Para poder obedecer a Dios hay que procurar cada día liberarse más. Por eso dice la Escritura que nos despojemos de todo peso. Porque si no nos despojamos de aquello que nos atrae y que nos ata, nuestro caminar en la fe va a ser mucho más difícil. Amén. Y mucho más doloroso, porque recuerde que también dice la Escritura que Dios disciplina a sus hijos. Amén. ¿Y quién es el que va a ser disciplinado? Pues aquel que se resiste a que tiene que caminar ligerito. Amén. Y una de las cosas que busca la perfección es el amor, porque lo más difícil para el ser humano es amar libre de cualquier... ¿Por qué es que el hombre explota el uno al otro? Por la avaricia, por la codicia, por el afán de poder. ¿Por qué es que se manipulan? ¿Por qué es que se roban? Porque no hay amor. Y la consigna del creyente es llegar a ¿qué? Amarnos unos a otros, porque el que ama el uno al otro no le hace daño, no lo explota. Amén. Fíjense, los discípulos no se sintieron más grandes que los otros creyentes, simplemente tenían una responsabilidad, pero nunca manifestaron que ellos eran más grandes o mejores que los otros creyentes. Amén. Porque el amor lleva a eso. En el amor no hay diferencia de que yo soy más que tú eres menos que yo. Amén. Porque el amor se busca comprender de que todos somos hijos de Dios, que todos hemos venido a través del mismo proceso y que todos tenemos lo mismo. Amén. Lo único que cambia son las responsabilidades. A unos se les dan unos dones, a otros se les dan otros dones, y cada quien tiene que servir de acuerdo al don que recibe. Pero lo que se nos ha dado es lo mismo, que no hay diferencia entre uno y otro. Dice, habiendo sido reengendrados no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Elohim, que vive y permanece. ¿Qué es lo que hace la diferencia del que realmente nace de nuevo? De aquel que dice ser creyente pero no nace de nuevo. La diferencia está en que la palabra que penetró al corazón de esa persona es la que lo va a guiar. Si la palabra no entra y no germina en el corazón de una persona, no va a caminar. Porque lo que guía la vida de un creyente no es el creyente, sino la palabra que ha nacido en él. Amén. Así que por eso es que toda la obra es de Dios, no es nuestra. Si nosotros obedecemos, no es porque nos nace obedecer, sino porque la palabra que está en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros y que ha germinado en nosotros, nos impulsa a vivirla, a vivir conforme la palabra nos revela, conforme el Espíritu nos guía. Ahora, aparte de la palabra que ha nacido en mí y que ha nacido en nosotros, Dios nos da ¿qué? El Espíritu. Porque dice la Escritura que Dios pone el querer como el hacer. Así que si la palabra realmente nace en una persona y la persona realmente la recibe y germina en él, pues el Espíritu viene es para ayudarle a que esa palabra se haga más fuerte cada día más en él. ¿Qué dijo el Señor? ¿En qué consistía el nuevo pacto? Que yo pondré en su mente y en su corazón ¿qué? Mi palabra. Amén. Entonces todo depende. Mire, una persona puede hacer la confesión de fe porque le decimos, mire, que ¿quieres ser salvo? Haz la confesión de fe. Y él puede que la haga porque cree que eso va a hacer. Pero la palabra ha nacido en él. Es la palabra. Por eso, ¿qué nos mandó a hacer Dios a nosotros? O Jesús el Mesías, ¿qué mandó a sus discípulos? Ir y predicar, ¿qué? La palabra. Porque la palabra es la simiente, es la semilla. Y la palabra se habla para que el que la escucha y la reciba en su corazón, ella misma, ¿qué dijo Elohim en Isaías? He aquí yo envío mi palabra. Y ella
hará conforme a mi voluntad y no regresará ¿qué? Vacía. Todo es la palabra, no somos nosotros. Yo puedo decir a una persona, mira, ¿quieres salvarte? Haz esta confesión de fe. ¿Eso lo va a salvar? No, porque la palabra no ha germinado en él, no ha cobrado vida en él. Y esa es la diferencia entre el que va a alcanzar la redención y el que no la va a alcanzar. Si la gente vino, Jesús dijo, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Si una persona viene a una congregación porque se le dijo que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar, pues vino buscando fue eso, él no vino buscando ninguna redención. Pero si la palabra que se da germina en la persona y le despierta ese deseo, porque aún el arrepentimiento no se puede forzar. El arrepentimiento es producido por la misma palabra. Todo el que recibe la palabra va a sentir la compulsión de arrepentirse. ¿Qué pasó en el libro de Hechos? Dice que cuando Pedro habló, los que lo oyeron, ¿qué pasó? Dice, se compungieron de corazón y le preguntaron, ¿qué hemos de hacer? Y entonces les dice, arrepiéntanse. Pero ya saben ellos que es la inquietud, el reargüir de la palabra. Amén. Entonces, todo lo que el Señor nos llamó a hacer es a compartir esta palabra. Y tristemente es lo que no se hace. Porque se dan muchos sermones y muchas prédicas, pero la palabra no se enseña. Y la palabra es la ¿qué dijo Jesús el Mesías? Mi palabra es espíritu y es vida. La palabra tiene todo el poder para guiarnos, para llevarnos a lo que Dios nos quiere dar. Si la palabra no entra en nosotros, podemos ser religiosos, podemos practicar cualquier religión, pero no iremos a ninguna parte. Amén. Dice que la palabra de Dios que permanece, mientras todo lo demás pasa, aún esa tierra y esta humanidad, la palabra de Dios permanecerá. Todo pasará, mas la palabra de Dios que permanece para siempre. Dice, toda carne es como hierba, y aquí compara la existencia humana, ¿verdad? O de esta creación. Dice, toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Por mucha gloria que un hombre alcance, mañana no se recordará. ¿Sabe cuánta gente habrá sido famosa siglos atrás? ¿Y quién se acuerda de ellos hoy en día? ¿Dónde quedó toda esa gloria que hicieron? Algunos nombres existen todavía, pero hay otros que nadie los recuerda. Amén. Entonces, la gloria del hombre es como la flor del campo, que sale y florece un tiempito y viene el sol y la quema y se acabó y nadie se acuerda de ella después. Amén. Y de toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra anunciada a vosotros por las buenas nuevas, por el Evangelio. Amén. Entonces, mi hermano, no somos llamados. Hay algo que a mí, cada vez que lo escuchaba, me producía un poquito de desazón. Gente que decía, hoy me gané como 10 almas. Y yo entre mí decía, ¿te ganaste 10 almas? ¿Y cómo sabes que te las ganaste? ¿Cómo tú sabes que esas 10 personas van a entrar en los cielos? La única certeza que tenemos de la redención es que si esta palabra que estamos hablando cae en buena tierra y germina, entonces, mi hermano, habrá fruto. Pero si esta palabra cae en tierra dura, por aquí entró y por aquí se fue. Porque el mundo y el Satanás está buscando cómo quitarla pronto. Amén. Y aún aquellos que, fíjese bien, porque la palabra cae en muchas tierras, ¿verdad? Cae en pedregales, cae entre espinos. ¿Y qué son todas esas cosas? Pues todas las situaciones de este mundo. Que es lo que el Espíritu viene diciendo, ¿verdad? Si no nos limpiamos de aquellas cosas que nos pueden perjudicar, la semilla se va a ahogar. O no va a desarrollarse, no va a crecer. Mi hermano, recordemos, Dios nos llamó Dios nos rescató para que le demos la herencia de los santos, la esperanza de la vida. Y eso está por encima de cualquier
de cualquier cosa en esta vida. Amén. Así que el Señor nos ayude a cada uno, porque cada uno tiene que pelear su propia batalla. Cada uno tiene que buscar cómo perfeccionarse cada día más, pero que sea el Señor en su misericordia, llenándonos cada día del poder de su Espíritu y permitiéndonos alcanzar aquello a lo cual se nos llamó. Amén, mis hermanos. Oremos, por favor.